¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Telediario. ¿Qué tal, César? Hola, ¿qué tal, Mariusi? Buenas tardes, amigos televidentes. La información más completa de inmediato. Vamos con los titulares. Los casos de abuso sexual en el sistema educativo se han denunciado, son mínimos. Hoy los legisladores conocieron un informe de la Fiscalía. Solo 5 de 80 posibles casos en el Colegio Aguirre Abade de Guayaquil fueron reportados. Sectores productivos piden a la justicia la revocatoria de la tasa aduanera. Aseguran que la medida afecta la economía. Atención, diciembre y enero serán los meses más calurosos del año en todo el país. Les contamos las recomendaciones de los expertos para evitar enfermedades. En lo internacional, por lesa humanidad, ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, denuncia a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos ante la Corte de La Haya. Iniciamos, amigos televidentes. La Comisión Ampetra de la Asamblea Nacional revisa los casos de violencia sexual contra menores en el sistema educativo del país. Esta mañana se reunieron para proponer mecanismos de mejoras al sistema administrativo para que procesen denuncias de este tipo. Son los delegados del Grupo Parlamentario por las Garantías de los Derechos de Niños, Adolescentes y Jóvenes, quienes este jueves se reunieron con los integrantes de la Comisión Legislativa Ampetra para estudiar políticas que eliminen la violencia física en sus espacios de convivencia, pues los porcentajes son cada vez más elevados. Y el 36% de niños sufren de violencia en la escuela, 46% en la familia. Por eso un punto primordial es del sistema educativo, donde se han presentado varios casos de posible abuso sexual a menores, aunque no todos los que han llegado a la Comisión Ampetra provienen de este sector, detalla Silvia Salgado. Los 4.000 casos es violencia sexual en todo el país, en el ámbito general. En el ámbito educativo, en la Fiscalía hay un reporte de 714 casos. Acciones ya se han tomado en el Ministerio de Educación en el ámbito administrativo, por ejemplo, para que una denuncia en este sentido tenga inmediata tramitación. Y por lo tanto se toman unas decisiones que muchas veces dejan en la impunidad. Ahí debe haber un cambio trascendental. Pero sin duda el principal pedido es el de denunciar por parte de las víctimas y familiares, pues en los casos recientemente conocidos se habla de varios perjudicados, pero las acusaciones ante la Fiscalía son mínimas. En el caso Aguirre Abad fueron víctimas 86 niños. ¿Saben cuántas denuncias hay, señores? 5 denuncias. Que solo así se puede determinar responsables tanto por acción como por omisión. Alex Llanos, Telediario. Y preste mucha atención, el capitán de corbeta Edwin Ortega presentó ante la Fiscalía del Guayas una denuncia por delito de odio contra el expresidente Rafael Correa, integrantes de su gabinete y exmiembros de la Armada del Ecuador. La diligencia fue efectuada la mañana de este jueves. El capitán de corbeta de la Armada del Ecuador, Edwin Ortega, asistió con su abogado para presentar su primera acción legal ante el sistema judicial nacional. La denuncia de delito de odio en contra del expresidente constitucional de la República, el ex ministro de Defensa Ricardo Patiño, el ex asesor de la presidencia, asesor jurídico de la presidencia y la cúpula militar. Previamente Ortega enfrentó varios consejos disciplinarios luego de que el entonces mandatario Rafael Correa calificara como irrespetuosa la respuesta del militar a un correo emitido por el Ejecutivo en el que se trataban las reformas a las Fuerzas Armadas. Que paguen a través de una sentencia condenatoria. Segundo, la reparación integral de la víctima. Tercero, ejercer el derecho de repetición consagrado en la Constitución. Yo hubiera podido quedarme en la institución, pero ¿a cambio de qué? A cambio de seguir recibiendo la persecución de parte de mis jefes. Ortega, quien hace pocos meses obtuvo la baja voluntaria de la Armada del Ecuador, no descartó su futura participación en la política. Jocelyn de Mera, Telediario. Cambiamos de tema. 28 personas con discapacidad junto a sus familias cumplieron uno de sus sueños: tener casa propia gracias al proyecto Manuel Espejo, que entregó viviendas de acuerdo a la necesidad de cada persona. Les contamos. Rosita Pérez tiene discapacidad física que la obliga a usar silla de ruedas. Ella nos invita a su nueva casa, la cual tiene puertas anchas y un baño adecuado para su discapacidad. Cambio ahora con la comodidad que tengo ya en mi casita, ya salgo en la sillita a tomar el sol. David es un niño que tiene una discapacidad del 87%, pero gracias al programa Manuel Espejo tendrá un techo para él
sus hermanos y sus padres. Ahora los sueños van cambiando. En total, el Midubi entregó 28 casas a personas con discapacidad en 6 cantones de la provincia de Chimborazo, con una inversión de $191.000. Sin embargo, la tarea no está concluida. Entonces implica también seguir trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados para que la vivienda realmente pueda seguirse incluyendo con toda la dignidad del caso. Las inscripciones para viviendas a través del proyecto Manuel Espejo están abiertas. De hecho, 90 ya están en trámite y para el próximo año serán una realidad. Que vivir con una persona con discapacidad es bien duro. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Telediario. La Federación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino apoya la propuesta de incrementar la pensión para este sector a $100. Además, exigen la salida del presidente del directorio del IES y un juicio político contra el superintendente de bancos. Llegaron con pancartas para pedir al Contralor la destitución del presidente del directorio del IES, Richard Espinosa. Que el señor Richard Espinosa debe ser destituido por haber desconocido la deuda de más de $2.800 millones para el IES. Aseguraron que iniciarán los trámites para un juicio político contra el superintendente de bancos. Es el superintendente de bancos quien debió de destituirle a Richard Espinosa cuando no se han presentado informes en el Consejo Directivo. Los representantes del Seguro Campesino apoyan la propuesta del presidente Lenín Moreno de alza de las pensiones de $63 a $100. Está bien para empezar y que esta pensión jubilar debe de incrementarse hasta llegar a un salario básico unificado. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se quiera echar mano de los fondos propios del Seguro Social para esa pensión jubilar. Los campesinos proponen una fórmula para que el incremento sea paulatino. Las telefónicas transnacionales que tienen ganancia de más de $3.000 millones al año deben contribuir. La propuesta está contemplada en el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social que fue entregada el pasado 26 de octubre por el presidente Lenín Moreno al presidente de la Asamblea, José Serrano. Valeria Villarroel, Telediario. Representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Construcción de Guayaquil presentaron acciones legales contra la tasa aduanera. Piden la revocatoria de la resolución emitida por la jueza Gladys Martínez, quien negó las medidas cautelares que buscaban la suspensión de esta medida económica. Las importaciones temporales que vienen para eventos culturales o artísticos tampoco están exentos. Y eso es algo que el Estado, la ciudadanía no podría tolerar. Así que la tasa va a tener que ser cambiada. Nosotros esperamos que sea derogada y que si hay una medida para buscar luchar contra el contrabando o la defraudación, se lo haga en conversaciones conjuntas con el sector privado. Y más organizaciones sociales respaldan la consulta popular. Además, grupos juveniles de varias provincias iniciaron una vigilia frente a la Corte Constitucional para solicitar el pronunciamiento favorable de este organismo. Las primeras carpas se instalaron la noche del miércoles y en las próximas horas se espera que lleguen más para la vigilia. Son integrantes del colectivo Ecuador Unido que apoyan la consulta. Hasta que la Corte Constitucional dé un pronunciamiento a favor de la consulta. En los temas considerados polémicos como la reelección indefinida y los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana, explicaron sus argumentos. Que el Consejo de Participación Ciudadana no ha sido fructífero y es hora de dar un cambio. Que han existido muchos problemas, muchos inconvenientes, el tema de gobernabilidad, el tema de justamente la participación ciudadana. El alcalde del Cantón Mejía, Ramiro Barros, llegó también a la Corte con caballos de su zona para respaldar la consulta. La reelección, yo estoy de acuerdo en que no sea indefinida, sino yo creo que basta un periodo más y punto, se acabó, y lo estoy diciendo como alcalde. De su lado, el movimiento Amazonía Vive defendió la posibilidad del pronunciamiento del pueblo en las urnas. Durante los 10 años de la revolución tuvimos varias consultas, ¿y por qué no ahora? Esa es la pregunta que hay que hacerles a quienes se oponen a la consulta. Paralelamente se anunció que este movimiento iniciará la recolección de firmas para su registro electoral. Rommel Garzón, Telediario. Desde este viernes no podrán circular 2 personas en una motocicleta desde las 19 horas hasta las 4 de la madrugada en Guayaquil. A quienes incumplan la restricción les retirarán el medio de transporte. La medida responde a que el 70% de los delitos son cometidos en este tipo de vehículo. De 7 de la noche a 4 de la mañana no podrán circular 2
hombres en moto. La decisión fue plasmada en una ordenanza que también sancionará con 7 días de retención y $375 de multa a quienes no cuenten con las respectivas placas. Aquellos que han perdido sus placas, aquellos que están deterioradas y tienen que cambiarla, tienen un plazo de 15 días y hacer la solicitud ante la Comisión de Tránsito del Ecuador. En cambio, los establecimientos que no se registren en el mismo plazo de 15 días, como locales autorizados para ventas de motocicletas, serán clausurados por 3 días y cancelarán una multa de $1.125. Si yo detecto mi personal o con la policía, porque también lo vamos a hacer independiente, detectamos una persona que está incumpliendo el horario que se ha establecido, nosotros inmediatamente procedemos a retirarle la moto de circulación. El horario de restricción fue determinado en base a las estadísticas, las mismas que indican que el 31% de los robos cometidos en esas horas se perpetran en este medio de transporte, al igual que el 61% de los sicariatos. No estamos de acuerdo porque para nosotros no es la solución. La solución es cero tolerancia a las personas que andan sin placas, que andan sin matrícula, que se hagan más operativos. La chatarrización de las motos ingresadas en los canchones de la ATM se acortará a 3 meses, ya que de 8.000 motocicletas solo el 5% son retiradas. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. Regresamos con un análisis de un tema coyuntural como lo es la consulta popular, y para ello nos acompaña el constitucionalista Rafael Ollarte, a quien damos la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un proceso que está siguiendo su curso normal. Estamos en este momento en una fase de audiencias, se están presentando varios argumentos. ¿Está entrampada este proceso o realmente se está cumpliendo con lo que constitucionalmente dentro de los procesos de la Corte se establece cuando se trata de analizar 7 preguntas presentadas por el Ejecutivo? Bueno, buenas tardes, qué placer estar con ustedes y con toda la audiencia del Telediario. Mire, yo no creo que sea el procedimiento normal, porque la Ley Orgánica de Garantías establece un plazo fatal para que la Corte expida el dictamen en los casos de consulta popular. ¿Cuál es ese plazo? 20 días. O sea que tiene el término de 20 días. Si aplicamos la Constitución, artículo 86.2.7, 86.2, números, letra C, todos los días son hábiles. Pero incluso, aunque usted me dijera que son solo los días hábiles, efectivamente, de lunes a viernes, el mes ya ha transcurrido con demasía. Es decir, la Corte ya tenía que haber expedido el dictamen, y en caso de no expedirse el dictamen, sí hay una consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica es que hay dictamen favorable. Y el presidente de la República debería enviar el decreto de convocatoria de consulta popular al Consejo Electoral. Ya lo podría hacer en este momento. Pero no se ha hecho, porque estamos siendo complacientes con una Corte que lo primero que tiene que hacer es respetar la ley, pues. Entonces, si la Corte no respeta la ley, aplicando además un reglamento que te permite extender los plazos de 20 días a 1.500, como ha ocurrido en otros casos, pues ahora, bueno. Lo importante también es conocer, doctor, es importante saber también su análisis. Yo escuchaba en este momento decir a María José Carrión que exhortaba a terminar con esa presión, ¿no? Y dejar a las instituciones que se pronuncien. ¿Cree usted que se está dando alguna presión política para este pronunciamiento? Y esto se lo pregunto porque incluso quienes tienen que decidir si dan paso o no han estado relacionados con organismos, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo se puede transparentar o cómo puede ser confiable la decisión, el pronunciamiento que se deje de la Corte Constitucional? Le voy a decir las cosas sin ningún ambaje. Si usted es juez y le tiene miedo a alguien o a algo, pues deje el cargo nomás. Los jueces tienen que ser competentes y primero saber lo que está haciendo, no ir a adivinar. 2, ser imparciales. Es decir, no importa que te haga el pedimento, lo que importa es fallar conforme a derecho y ser independientes. No deben recibir instrucciones ni ser sometidos a presiones, ni ellos, pues. El primero que no tiene que ser sometido a la presión es el propio juez. Entonces, si nosotros tenemos mecanismos como me demoro en el sorteo, me demoro en dejarle al juez, me demoro en las audiencias, porque me han presentado unos amigos curiae, como que la cuestión que se está construyendo ya es tan novedosa. A ver, ¿hay antecedentes de tanta cantidad de personas que están interviniendo en esas audiencias públicas en otro tipo de consultas? Porque no recuerdo yo, al menos durante mi carrera periodística, que se haya dilatado tanto este proceso. Mira, cuando fueron las consultas que convocaba el expresidente Correa, rapidito y veloz. Ahí no importaban las cosas, ahí sí los 20 días. Ahora, cosa extraña, ¿no?
Pero bueno, hagamos las audiencias. Pero esas audiencias no cortan el decurrimiento de los términos. ¿Por qué ahora estamos haciendo las audiencias? ¿Acaso no se presentaron los amicus en su debido tiempo? Y si no se presentaron, pues no se presentan. Vamos a los contenidos. Doctor, es importante también conocer, porque yo creo que este es un análisis permanente y sostenido que se está dando en los últimos días. Yo quisiera saber su opinión. ¿Es necesario realmente, el país necesita que en este momento se dé una consulta popular? Por ejemplo, en el tema de la reelección indefinida, la Corte Constitucional ya no resolvió eso. ¿No es volverle a preguntar dos veces sobre el mismo tema? A ver, vamos por partes. El ex jefe del Estado no quiso proponer temas tan importantes como reelección a consulta popular. Y la razón es justa. Sabía que iba a perder. Ahora el temor es que el ciudadano se pronuncie. Estamos enmendando la Constitución. Eso es lo que se quiere. La Corte, ¿qué dijo en el dictamen del 2011? Que si era posible, perdón, 2015, que si era posible presentar en consulta popular a través de una enmienda, en este caso parlamentaria, ¿ya?, el tema de la reelección. ¿Me puede decir hoy día que ese tema no es materia de enmienda? Si ya me dijo que es materia de enmienda el tema de reelección. Ah, no, es que la Corte ya dijo que la reelección mejora los derechos. Pero la Corte ya resolvió. Perdóneme, no ha resuelto. ¿Lo resolvió en una primera instancia? A ver, cuando a la Corte usted le pide que dictamine la constitucionalidad de una consulta, es solo eso. No le está diciendo a la Corte que me diga si está o no de acuerdo constitucionalmente con que haya o no reelección. Es muy específico. Efectivamente. ¿Ya? De hecho, a la Corte, y eso ha ocurrido en otros casos, usted le ha preguntado algo, le ha contestado sí se puede ir a consulta, por ejemplo, la consulta para la Asamblea Nacional, y ha dicho otras cosas que luego no ocurren, que ha dicho la Corte posteriormente, que esos no son dictámenes vinculantes, sino solamente obiter dicta. Doctor, en cuanto al tema del Consejo de Participación Ciudadana, ya lo dijo en la audiencia el vicepresidente de esta institución, ¿se está afectando la estructura del Estado al preguntar esto? Bueno, a mí me hubiese encantado que el Consejo de Participación Ciudadana hubiese dicho lo mismo cuando se hizo exactamente lo mismo el año 2011 en la consulta respecto del Consejo de la Judicatura. Porque usted recordará que en el texto original de la Constitución 2008 teníamos un sistema de 9 miembros del Consejo de la Judicatura, todos designados por el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso olvida. Y luego se cambió el sistema a las designaciones que tenemos ahora, es decir, 5 miembros nombrados por diferentes entes a través del Consejo de Participación. Ahí no hubo ningún problema, ¿no? Y se estableció además un Consejo de la Judicatura transitorio que reemplazaba al anterior. Es decir, lo mismo que está preguntando hoy día, para efectos del Consejo de Participación Ciudadana, se preguntó hace años respecto del Consejo de la Judicatura. Resulta que ahora no ha estado bien. Pero se está afectando la estructura del Estado, aunque sea lo mismo. No, mira, yo no tengo problema porque yo no me voy a contradecir en esto. Si en el año 2011 dije que eso no afectaba la estructura del Estado, ahora no puedo decir lo contrario. Lo que me llama la atención es el cambio de discurso. Es decir, esto, el año 2011, no afectaba la estructura del Estado. Y ahora se nos dice que sí afecta la estructura del Estado. Hacer lo mismo respecto de otro ente, porque le recuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana no es la función de transparencia. Es uno de los tantos órganos que integra la función de transparencia. Como el Consejo de la Judicatura no es el Poder Judicial, sino uno de los tantos órganos que integra el Poder Judicial. Pero si la Corte Constitucional sí da paso al tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no estaríamos dando luz verde y estaríamos abocando nuevamente a que el Ejecutivo, el Legislativo, designe sus miembros al viejo Congreso que tanto hemos rechazado durante los últimos años? Mire, le voy a decir una cuestión. La Asamblea Nacional, anterior Congreso, tiene legitimidad de origen, porque nosotros los ciudadanos somos los que elegimos el Congreso o Asamblea. Usted por lo menos puede ir a votar. En cambio, cuando designan ahí, entre 4 amigos, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿usted tiene derecho a decir que no le gusta? Ah, es que usted puede impugnar. No. Yo no quiero que usted me diga que solo puedo impugnar a las personas que ni conozco que están ahí. Yo quiero que usted me diga que puedo elegirlos. Eso es lo legítimo y a eso se está yendo. Es decir, me parece impresentable que el Consejo de Participación Ciudadana niegue la posibilidad de que la ciudadanía participe directamente en una consulta popular y luego que la ciudadanía sea el que participe a través de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Hagamos pues que el Consejo de Participación Ciudadana sea de participación ciudadana y no otra cosa. Pues. Doctor, tenemos que finalizar, pero para entender esto claramente, todos los ciudadanos, ¿no? Los procesos constitucionales, los procesos legales, los cuales debe caminar la consulta popular. Usted hablaba de un plazo. ¿Qué sucede si ese plazo ya fenece, ya finiquita y no se cumple el pronunciamiento? El plazo ya ha fenecido. Le insisto, bien podría el jefe del Estado hoy enviar al Consejo Electoral
el decreto de convocatoria a consulta popular. Yo creo que en eso estamos siendo muy tolerantes. Vea, uno en democracia puede tolerar muchísimas cosas, la discrepancia, incluso hasta la ofensa. Pero lo que usted no puede tolerar en una democracia es, uno, el ejercicio abusivo del poder, y dos, que se sobrepase la ley y la Constitución, más aún por parte de un órgano que tiene que hacerla respetar. Muy gentil, gracias, doctor. Le dejamos con Mariuccio con más información. Le agradecemos la participación. Muchísimas gracias. gracias, que vamos a un corte comercial. Vamos. Así es, al regresar del corte, todo listo para la peregrinación del santuario del Quinche. Esta noche empiezan los operativos, así que los detalles al volver. Quédese con nosotros. Hoy en el equipo a las 14 horas los esperamos con todo el detalle de lo que siguen haciendo nuestros compatriotas en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia. Aparte también revisaremos detalles del Clásico del Astillero y la nueva jornada que se viene del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Todo por la señal de Ecuador TV. En Navidad, sorprende. Regala un Sony Xperia L1 con headphones incluidos en cuotas de $12.99. Hay un smartphone ideal para ti. CNT, lo que eres. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda. Ayudándote en su crianza, nació el famoso Goza Goza como chancho en poza. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradora. 50 años juntos hablando tu mismo idioma, el idioma del campo, haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados Biomentos, excelentes rendimientos. El Ecuador transformó la justicia para beneficio de todos. Con la implementación de audiencias públicas, garantizamos una justicia transparente y directa. Con el sistema SUPA, facilitamos el pago oportuno de pensiones alimenticias. Con la mediación, solucionamos miles de conflictos. Cambios reconocidos por el señor Santiago Pereira Campos. No existe ningún país que yo conozca de la región que haya preparado un cambio de infraestructura tan importante y de aumento de jueces tan importante como lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria. Tierra, agua, fuego, aire. Los elementos de la naturaleza para una aventura llena de adrenalina. Desde este caballo loco te digo como buen Montubio, ¡aguante ahí, aguante! Rodando Ecuador, todos los domingos 18:30. Continuamos con más de Telediario. Este jueves iniciará el operativo de seguridad y movilidad por la peregrinación del Santuario de la Virgen del Quinche al norte de la ciudad de Quito. Así es, autoridades estiman la presencia de más de 1 millón de personas e informaron que algunas vías serán cerradas. Presta atención. Los obreros trabajan contra reloj, aplicando las últimas manos de pintura a la fachada del Santuario de la Virgen del Quinche. En los alrededores del templo, algunos comerciantes también levantan sus negocios y los artesanos elaboran recuerdos para los devotos. Yo tengo mi puesto de objetos religiosos, hago mis rosarios, vendo mis velitas. Movidos por la fe, cada año cerca de 1 millón de creyentes acuden en masivas caminatas a esta parroquia rural de Quito para venerar a la imagen religiosa. Las peregrinaciones están programadas para este viernes 17 en la noche y el sábado 18 en la noche. Tenemos las vísperas que serán el lunes y la fiesta el día martes 21.
Juan Zapata, secretario de Seguridad del municipio de Quito, aseguró que las rutas de peregrinación no cambian. Vamos a estar con rutas Calderón-Guayabamba, Guayabamba-El-Quinche, Palugo-Quinche, Pintan-Palugo. Según el plan, el acceso al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre permanecerá abierto a través de la Ruta Viva. El operativo de movilidad y seguridad se activará desde las 16 horas de este jueves y culminará el domingo a las 18 horas. Ubel Onofre, Telediario. En Machala, provincia del Oro, el sector bananero marchó en protesta contra las altas tarifas portuarias a la exportación de cajas del producto. Los costos son impuestos por la multinacional Yilport, concesionaria del Puerto Bolívar. Miles de personas entre productores bananeros, estibadores y trabajadores de la provincia de El Oro salieron a las calles de la ciudad de Machala a protestar en contra de la multinacional turca Yilport, concesionaria de autoridad portuaria, que prevé incrementar la tasa de exportación por cada caja de banano, la misma que pasaría de 13 a 26 centavos de dólar en el 2018. Nosotros esperamos que Yilport rectifique. Caso contrario, si no hay una rectificación, pues simplemente que Yilport se vaya. En El Oro existen 50.000 hectáreas de banano en las que laboran alrededor de 40.000 personas. El problema con los aranceles podría dejarlos sin empleo. El día de hoy no hay embarque y que Yilport sienta lo que podría pasar. Por ello, trabajadores y sus familias se unieron a la marcha, pues dicen que el banano es su fuente de ingresos. Desde que la concesionaria Yilport vino y tomó posesión de autoridad portuaria, nosotros estamos siendo despedidos como que no tenemos derecho a nada. Esta marcha es un aviso en espera de que se cumplan los acuerdos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en torno a la revisión del contrato y tarifas de la concesionaria Yilport que opera en Puerto Bolívar desde agosto de 2016. Maritza Castillo, Telediario. Y ahora les contamos que mineros de Chinapinza, provincia de Zamora Chinchipe, solicitan que se levante la suspensión de 11 labores mineras. Por su parte, la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, advierte que mientras no califiquen sus plantas de procesamiento, no se va a autorizar su funcionamiento. Autoridades junto a representantes mineros del sector La Herradura en el distrito minero Chinapinza en Zamora Chinchipe llegaron hasta la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM para solicitar se levante la suspensión de 11 sociedades mineras de esta zona. Tenemos ya regularización desde 2014 y lamentablemente tenemos uno de los inconvenientes dentro del permiso minero, pues que no podemos utilizar plantas de beneficio personales o no podemos utilizar el procesamiento. Dejando totalmente aisladas las fuentes de trabajo de este lugar. Desde aquí, conjuntamente con el señor gobernador, se trata de buscar mejores alternativas. Según autoridades de ARCOM, se ha cumplido con las socializaciones, control y seguimiento. Ahí se informó que los mineros trabajarán hasta la fase de extracción. Claramente el título de permisos artesanales que tienen ellos manifiestan que pueden sacar el mineral de mina hasta la fase de extracción nada más. Luego deberán procesar este material en una planta calificada por la Agencia de Regulación y Control Minero y podrán trabajar sin ningún problema. Lamentablemente no lo han venido haciendo así. Cada uno de ellos ha tenido sus molinos, sus amalgamadoras, que dicen ellos chanchas, ¿no? Entonces es por ello que nosotros prohibimos la actividad hasta que ellos se regularicen. En el sector de Chinapinza existen 2 plantas de tratamiento autorizadas. En la reunión los mineros también solicitan mayor control de los técnicos de ARCOM en la zona, ya que presuntamente existe una carretera clandestina en el sector por parte de una empresa peruana. Desde Zamora Chinchipe, Marbellín y Toledo, Telediario. Los contratos petroleros con China están en proceso de renegociación, así lo informó el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, quien detalló los avances en este sector. 8 contratos de preventa petrolera que Ecuador mantiene con PetroChina, PetroTailandia y Unipec por un valor superior a los 5.000 millones de dólares están en conversaciones, puesto que la fórmula que establece el valor de nuestro barril de crudo dejó de publicarse. Tenemos que sentarnos en la mesa y buscar algo que no perjudique al Estado, porque usar el coeficiente que ellos están proponiendo es un perjuicio adicional para el Estado. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, afirmó que de no existir un acuerdo con las empresas hay varias alternativas planteadas. Prepagar esas deudas y renegociar con alguien más
contratos. Además, indicó que a pesar de los recortes de producción que aplicó la OPEP a inicios del año, hay resultados positivos para el país. Por ello, mantendrá su apoyo en la reunión del 30 de noviembre. Nos da a nosotros un delta positivo de $4 millones al día. Detalló que el desarrollo del ITT continúa y en diciembre arrancará la perforación en el campo Tambococha. De tal forma, se prevé incrementar en 50.000 barriles diarios la producción. La empresa adjudicada para ese proyecto es CCDC. Ellos van a financiar la actividad. Entre otros temas, anunció que ya tiene la autorización verbal del primer mandatario y del directorio para nominar al ingeniero Carlos Tejada como el nuevo gerente de la petrolera estatal, luego de la salida de Byron Ojeda. Olga Velasco, Telediario. La subasta de bienes por parte del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario inició este jueves en Guayaquil. En 2 días se espera recaudar más de $5 millones. Son 38 inmuebles que ofrece el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario en Guayaquil en el segundo día de subastas. En su primera fase en Quito superó la meta trazada. Hemos vendido aproximadamente $5.700.000. Hemos llegado a $400.000, casi más de lo que estaba en la base inicial. Se espera recaudar 7 millones en 2 días en esta subasta en Guayaquil. Yo ya he participado antes, hace más o menos 2 años hubo una licitación y fui adjudicada. Hay bienes que realmente están a un precio atractivo y realmente si usted está interesado en el bien, pues puede adquirirlo a un buen precio. Aquí se ofertan terrenos, edificaciones, parqueos, vehículos, entre otros bienes. El primer bien subastado es este terreno de 900 metros cuadrados, con un valor inicial aproximado de $94.000. Se vendió por más de $320.000. Transparente, muy bien y todo muy claro, las indicaciones para los oferentes que vienen a participar, recomendado 100%. Los valores recaudados serán destinados para el plan gubernamental Casa para Todos. Renata Matamoros, Telediario. Cambiamos de tema. La exposición excesiva a rayos solares puede desencadenar enfermedades cutáneas y oculares. Expertos recomiendan una protección, sobre todo durante diciembre y enero en todo el país. Franklin Ormaza es docente e investigador de la ESPOL. Él ha desarrollado su propio modelo para medir la actividad solar e indica que la radiación se mantiene constante. Lo que sí ha cambiado son las condiciones climáticas. Deforestamos mucho y no lo recuperamos. Un árbol no solamente que absorbe el CO2, sino que da sombra, absorbe energía, baja la temperatura. Predice que en los meses de diciembre y enero sentiremos con mayor intensidad los efectos del sol, debido a la cercanía que el astro rey tendrá con la Tierra. A mediados de diciembre hasta mediados de enero, tomen precauciones extra. Ahora, no solamente este año, sino todos los años. En cantidades pequeñas, la radiación ultravioleta es beneficiosa para la salud. Sin embargo, la exposición excesiva se relaciona con diferentes tipos de cáncer cutáneo y enfermedades oculares, por lo que la doctora Jessica Conforme recomienda el uso de protector solar, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que hacerlo a nivel de tecleo para que la piel lo absorba y no te quede la piel ni brillosa ni te quede una película blanca, que los caballeros usualmente no lo usan, es por ese tema. Otras medidas para prevenir estas enfermedades son el uso de gafas de sol, prendas de vestir claras y sombreros. Jocelyn de Mera, Telediario. La Fiscalía General del Estado presentó 128 elementos de convicción en contra de los 13 procesados por asociación ilícita en el caso de Brecht. Respecto al vicepresidente Jorge Glass, 28 elementos servirán de prueba en la etapa de juicio. Se trata de documentos, testimonios, correos electrónicos, videos, grabaciones de audio y elementos obtenidos a través de la cooperación penal internacional que la Fiscalía tiene en sus expedientes como parte de los indicios para continuar con el proceso penal en contra de 13 procesados implicados en la red de corrupción implementada por la multinacional en nuestro país.
La Fiscalía sostiene que contra el segundo mandatario existen 28 elementos que lo vinculan a la red de sobornos de la constructora para adjudicarse proyectos estratégicos en el Ecuador. Entre los elementos presentados están aquellos que, según la Fiscalía, relacionan a Jorge Glass con Odebrecht. Esto según la Asistencia Penal Internacional de los Estados Unidos, donde se certificó los códigos obtenidos en el sistema Drosys, usados por la constructora Odebrecht para ocultar el pago de coimas en diferentes países. Aquí se encuentra el código TIO en el pago de $150.000 para la central hidroeléctrica Manduriacu. También se incluye el informe de informática forense de los documentos entregados por el exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Concienzao Santos, donde registra los envíos de dinero a la empresa offshore Glory International, que supuestamente trianguló el dinero para Ricardo Rivera, quien presuntamente era el intermediario de Jorge Glass. Además, se presenta la versión del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien dijo que Jorge Glass lideró las negociaciones para la salida y el retorno de Odebrecht al país. Según Santos, para su regreso pagó $2 millones a Ricardo Rivera. También se incluye el reporte de la vicepresidencia sobre las citas que mantuvo Jorge Glass con José Concienzao Santos. En ella se menciona 2 reuniones entre los dos. En una de ellas, José Concienzao Santos grabó en secreto al segundo mandatario, y ahí hablan de los pagos atrasados por la realización de las obras. Carlos Flores, Telediario. Y en este mismo tema, los elementos de convicción además relacionan al vicepresidente Jorge Glass con su tío Ricardo Rivera, quien aparece como intermediario con los proyectos ejecutados por Odebrecht, que son investigados por el presunto pago de sobornos. La hipótesis de la relación entre Jorge Glass y su familiar Ricardo Rivera se mostraría con los documentos obtenidos en varios peritajes y testimonios. La Fiscalía presentó como indicios los peritajes a las computadoras de Ricardo Rivera, donde se encontró documentos relacionados con la vicepresidencia, entre ellos oficios dirigidos al segundo mandatario. Se presenta además el análisis informático a la computadora del canal Televisión Satelital. En estos equipos, según la Fiscalía, hallaron más evidencia de los contactos entre Ricardo Rivera y Jorge Glass. Se incluye además otro informe de informática forense de los documentos entregados por el testigo protegido Alfredo A., donde se encuentran correos entre Ricardo Rivera y Jorge Glass, cartas de empresarios dirigidas a la vicepresidencia y contacto con empresarios que luego tuvieron acceso a funcionarios de gobierno. Se incluye además el testimonio del testigo protegido Alfredo A., hombre de confianza de Ricardo Rivera, y que por eso se percató que el contacto entre su jefe y el vicepresidente era permanente. Además, sostuvo que para comunicarse mantenían códigos para no ser descubiertos. Por ejemplo, XX2 era Jorge Glass. En cuanto a los indicios del vicepresidente de la República con los 5 proyectos cuestionados, la Fiscalía presentó la versión del exgerente de la Refinería del Pacífico, Bismarck Andrade, en donde sostiene que el vicepresidente Jorge Glass conocía de las negociaciones para realizar esta obra. Se incluye además la versión de Eduardo Barredo, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, quien manifestó que Jorge Glass, cuando fue ministro coordinador de sectores estratégicos, participó en la búsqueda del financiamiento brasileño para la central Manduriacu, otra obra entregada por Odebrecht e investigada por coimas. A estos elementos se suman los documentos remitidos por el Servicio de Rentas Internas sobre los movimientos tributarios y financieros realizados por el segundo mandatario, elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Estos y otros elementos serán presentados en la etapa de juicio por la Fiscalía como pruebas en contra del segundo mandatario. Carlos Flores, Telediario. En otro tema, la 7ª Convención Internacional de Exportadores de Servicios se inauguró en Quito para analizar políticas públicas, nuevas inversiones y proyecciones. Al evento acudió la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña. Son representantes de 17 países que llegaron a Quito para intercambiar experiencias y establecer posibilidades de expansión de las exportaciones de servicios en la región. De tecnologías de la información, del sector educativo, del sector profesionales, de animación y videojuegos. En 2017 las exportaciones no petroleras del país alcanzan los 14.000 millones de dólares, de los cuales 11.500 son de bienes y 2.100 millones en servicios como turismo, transporte y telecomunicaciones. La idea es potenciar al sector. Hay muchas oportunidades, fuentes de empleo en este sector y es un objetivo del Gobierno Nacional y del Ministerio de Comercio Exterior en fortalecer aún más nuestras exportaciones. La vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, ofreció el apoyo del gobierno al sector y la posibilidad de revisión de algunas propuestas incluidas en la Ley de Reactivación Económica que analiza la Asamblea. Por ejemplo, la devolución del ISD en el caso de exportaciones de servicios. Será todas esas propuestas analizadas con absoluta responsabilidad, con objetividad. Paralelamente se realizará una rueda de negocios con 70 exportadores ecuatorianos y 32 compradores internacionales. Genere aproximadamente 5 millones de dólares en expectativas de venta. Al final lo que se busca es el fomento de las exportaciones y la atracción de inversión privada directa. Rommel Garzón, Telediario.
Mediante un comunicado que incluye 10 puntos, la empresa ICESA rechaza la acción de protección presentada el pasado lunes por el defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira en contra de la empresa y del Ministerio de Electricidad por la comercialización de cocinas de inducción. La compañía, por ejemplo, resalta la atención oportuna a las convocatorias realizadas por la Defensoría, así como la presentación de los descargos. 149 ayudas técnicas para personas con discapacidad se entregaron en el Cantón Salitre, provincia del Guayas. Rocío González, esposa del presidente de la República, visitó a las familias beneficiadas y comprometió la asistencia integral permanente para grupos vulnerables. Cualquier prenda blanca se usa como distintivo de que en esa casa hay una persona con discapacidad que necesita atención. En la cooperativa Buenos Aires en Salitre, una brigada del programa estatal Las Manuelas levantó la información sobre Clemencia Salvatierra y su hijo Milton. Aquí le pongo una vasenilla y él se sienta, no es que él no le dan las piernitas para así al suelo. Ahora esos esfuerzos serán un tanto menores, ya que le fueron entregadas ayudas técnicas como un colchón y una silla con evacuación. Siquiera Dios nos bendice por ellos. ¿Por qué no la voy a conocer? Dice, sí, mi amiga también. Rocío de Moreno, presidenta del Comité del Plan Toda una Vida, lideró las visitas e indicó el compromiso de asistencia integral para estas personas en condiciones de vulnerabilidad. Aquí vamos a estar pendientes de su vivienda, vamos a estar pendientes de su bono, de su salud, el médico de barrio también, como ustedes ven, es un programa que lo vamos a sacar adelante. Prioridad a las personas que tienen discapacidad, madres solteras que tienen hijos menores de 5 años. Y después ya se... Fueron en total 149 implementos entregados en un solo día en este cantón guayasense. Mirta Carrillo, Telediario. A continuación le contamos cómo en un centro infantil de Durán, provincia del Guayas, se elabora material con elementos reciclados para estimular los sentidos de niños y niñas. Una excelente opción para reciclar y además enseñar. Cajas y botellas sensoriales, novedosos estimuladores de lenguaje, tambores que antes fueron tarros de leche, son parte del material didáctico con el que cuenta el Centro Infantil del Buen Vivir Tía Vilma, ubicado en el Cantón Durán. Elementos reciclados que en tan solo 2 meses evidencian la evolución en el aprendizaje de niños de 1 a 3 años. El cartón no lo botamos, simplemente lo utilizamos y el niño va a jugar, soplar y estimula bastante el lenguaje. En esta actividad es valioso el apoyo de las madres de familia, quienes aportan con el material para elaborar los juguetes, partiendo de cosas sencillas como una caja de zapatos y un poco de color para tener un semáforo. Ellos están presentes del cambio de luces de los semáforos. Y se saben los 3 colores del semáforo, cuando tienen que pasar, cuando tienen que detenerse. Se estimula lenguaje, audición, olfato, tacto fino y grueso. La iniciativa de reciclar es parte de la política a nivel nacional del MIES y se cristaliza entre educadoras y padres de familia. Tenemos 227 CIBB, 423 unidades NH, todos fomentan el reciclaje en los domicilios o en estas unidades. Descubrir las destrezas y habilidades de los niños cada vez es más sencillo y lo podemos hacer en casa. Es importante destacar que los materiales utilizados no son tóxicos y siempre están a nuestro alcance. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y este año el árbol de Navidad más grande del Ecuador se va a levantar y se va a encender en la provincia de El Oro. Les invitamos a conocer a la mujer que está detrás de su construcción, diseño y también iluminación y cuyas creaciones adornan espacios públicos y privados de todo nuestro país. Pocas veces resulta común que un árbol de Navidad se coloque en medio de una laguna artificial, pues el oficio de Gisela Montes de Oca es precisamente hacer de la decoración un asunto fuera de lo común, que traspase barreras y que impresione. Justamente esa es la clave de su quehacer que desarrolla desde hace 20 años. Por ejemplo, este puente peatonal era perfecto para poner una decoración, y qué más que un pesebre navideño, ¿no? Sus trabajos decoran todo tipo de espacios, desde sitios públicos como el Malecón 2000 o el Malecón del Salado en Guayaquil, hasta grandes centros comerciales y lugares de masiva concurrencia, incluso fuera de la ciudad. Yaguachi, ventanas, ahora vamos a hacer un árbol en Machala, un árbol de 25 metros. Árbol que será encendido el próximo 1 de diciembre y que se convertirá en el más grande construido en Ecuador, para el cual implementará tecnología europea en su iluminación y sonido. Se empieza desde enero, se empieza armando los proyectos, luego hacer las importaciones si amerita el caso, diseños, todo, y se empieza a trabajar ya en mayo.
Para Gisela, diseñar árboles de Navidad, estrellas de colores e incluso nacimientos con iluminación LED inteligente no es un trabajo ordinario, sino un hobby del cual disfruta y para cuya actividad utiliza toda su destreza y habilidades manuales, pero sobre todo su ingenio y entrega. César Eduarte, Telediario. Vamos con las noticias del mundo. Como presidenta del G77 más China, la canciller María Fernanda Espinosa participó en el segmento de alto nivel de la COP23 en Bonn, Alemania. En su intervención cuestionó la falta de progreso en la voluntad política para lograr avances concretos en el financiamiento de la mitigación y adaptación del cambio climático y en la implementación del plan de trabajo del Acuerdo de París. Ecuador expresó así la postura de los 134 países que conforman el grupo. En este contexto, los países en desarrollo hemos llegado a esta COP con un espíritu constructivo, a pesar del contexto geopolítico incierto y los intentos de abordar desde una perspectiva unilateral la amenaza mundial más importante de este siglo, que es el cambio climático. Hemos venido claramente comprometidos para lograr avances concretos durante esta COP con el fin de completar el programa de trabajo del Acuerdo de París, mientras continuamos con la plena implementación de la Convención y su protocolo de Kioto, sin ninguna renegociación o reinterpretación de sus principios. En Guatemala, al menos 19 menores murieron y decenas resultaron heridas en un incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción de San José Pinula. Según las autoridades, el incidente se produjo cuando residentes presuntamente prendieron fuego a los colchones de un dormitorio. La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, presentó ante La Haya una denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y del Interior Néstor Revedrol y otros 2 funcionarios de seguridad por los crímenes de lesa humanidad. Mientras que la Organización de Estados Americanos se desarrolla la tercera ronda de sesiones con expertos de las víctimas y otros actores relevantes para decidir si remiten este caso de Venezuela al Tribunal Penal Internacional y abrir una investigación por este tipo de delitos. Un suicida dejó varios muertos en una reunión en la capital afgana en un ataque reivindicado por el grupo autodenominado Estado Islámico. El portavoz del Ministerio del Interior dijo que el atacante detonó su carga en la entrada de un salón de bodas al verse bloqueado por las fuerzas de seguridad. Entre los muertos hay 7 policías y 2 civiles. Además, 9 personas resultaron heridas. Los candidatos a la presidencia de Chile cierran esta noche sus campañas electorales. Además, fue subastado un cuadro de Leonardo da Vinci. Esta, entre otras noticias, en el siguiente resumen internacional. En Chile, los candidatos a la presidencia eligieron distintos escenarios para su cierre de campaña previo a las elecciones de este domingo. Este jueves a medianoche culminará el periodo de propaganda dado por el Consejo del Servicio Electoral. Según las últimas encuestas, el expresidente Sebastián Piñera lidera la intención de voto, mientras que el canciller Heraldo Muñoz anunció que por primera vez en la historia, casi 400.000 ciudadanos chilenos podrán votar desde el extranjero. El ex vicepresidente de Zimbabue, Joyce Mujuru, pidió elecciones libres, justas y creíbles y un acuerdo de transición que se implementará después de que el presidente Robert Mugabe fuera forzado a la custodia militar. Según algunos informes, Mugabe está en su domicilio con su esposa, mientras los soldados continúan patrullando las calles de Harare. 3 periodistas comparecieron nuevamente en un tribunal de Myanmar por cargos relacionados con la posesión de un dron. La semana pasada, el grupo fue sentenciado a 2 meses de cárcel luego de que el tribunal los declarara culpables bajo la ley de aviación de la época colonial por el uso de un avión no tripulado en la capital. Según indicaron, estaban trabajando en un documental para la emisora turca TRT. En $450,3 millones fue vendido un cuadro de Leonardo da Vinci pintado hace 5 siglos. Este es el precio más alto logrado hasta ahora por una obra que llega a una pugna pública que duró cerca de 20 minutos y su valor inicial fue de $70 millones. Lo que se vendió es una obra que muestra a un Jesucristo retratado como un ser humano. El cuadro pertenecía hasta ahora a un multimillonario ruso, oligarca exiliado
afiliado que preside el club de fútbol francés Mónaco. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y de regreso con noticias en nuestros países, contamos que transportistas del cantón Rumiñahui cerca de Quito denuncian pérdidas de hasta un 60%. Argumentan que varias cooperativas domiciliadas en Quito compiten deslealmente en las rutas al Valle de los Chillos. Veamos. Son los representantes de las empresas de transporte que llevan pasajeros desde el cantón Rumiñahui hasta el distrito metropolitano de Quito. Denuncian son víctimas de competencia desleal por parte de 3 empresas domiciliadas en el distrito: Libertadores del Valle, Termas Turis y Antisana. Circulan dentro del cantón Rumiñahui y que cobran a sus pasajeros la tarifa urbana, es decir, 25 centavos, mientras que ellos, por tener unidades más grandes y con otro equipamiento diferente, tienen que cobrar 30 centavos. Que vienen en forma indiscriminada, sin regulación alguna. Las pérdidas ascienden al 60% de la operación y piden que la Agencia Nacional de Tránsito imponga controles. Las unidades del municipio de Quito que están ingresando al cantón de Rumiñahui llevan personas paradas. Pero más allá del tema entre las operadoras, en Rumiñahui también dicen tienen un problema. Ocasiona problemas en cuanto a rutas, en cuanto a horarios, en cuanto a itinerarios, en cuanto a número de unidades que pueden circular. De ahí que anuncian una acción de protección legal para solucionar el impasse. Daniel Montalvo, Telediario. El municipio de Quito pretende recaudar aproximadamente $22 millones para su presupuesto 2018. Este incremento lo obtendrá a través de un impuesto a los vehículos motorizados. El municipio de Quito aumentará su presupuesto para el 2018 de 1.375 millones a 1.539 millones. Parte de este rubro incluirá el impuesto al rodaje. Es un impuesto que existe, que lo recauda a través de los órganos nacionales, la Agencia Nacional y el SLI, y se distribuye al municipio o se le entrega al municipio un porcentaje de eso que se recauda. Este es un proyecto que se analizará por la Comisión de Presupuesto, presentado por la Secretaría de Movilidad, y se pretende que este se incluya en la proforma presupuestaria del año 2018. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Marco Ponce, explica que este incremento podría destinarse para compensar el supuesto déficit del transporte público. Se quiere trasladar este impuesto bajo la fórmula de aquellas personas que tienen carro, que ayuden a las personas que no lo tienen a través de un impuesto que va a permitir, con una recaudación de $21 millones al año, dar un cierto subsidio al transporte. Según el COTAD, hasta el 20 de noviembre deberá presentarse el presupuesto para el 2018 y hasta el 10 de diciembre deberá ser aprobado por el Cabildo Metropolitano. Carla Arcentales, Telediario. El municipio de Tena, en la provincia del Napo, concretó el financiamiento para la construcción del Plan Maestro de Agua Potable. El anuncio oficial se efectuó en la sesión solemne por los 457 años de fundación de la ciudad amazónica. El servicio de agua en la capital provincial de Napo por décadas ha mantenido cortes inesperados. Nos hace falta. Y esto desde siempre. El problema es que la tubería principal de conducción de agua desde la planta de tratamiento Colonso hasta el centro de la ciudad ya cumplió su vida útil. Esa tubería ya no sirve, esa tubería está vieja, esa tubería hay que cambiarla, hay que renovarlo. La construcción de una nueva línea de conducción en el marco del Plan Maestro de Agua Potable tiene un valor aproximado de $10 millones. El Banco de Desarrollo aprobó un crédito de 8 millones, de los cuales 2.5 no serán reembolsables. Anunciamos la entrega de recursos que permitirán ejecutar las obras. El municipio de Tena financiará los 2 millones que faltan. Además, destinó $1 millón para la construcción de un tanque reservorio de 10.000 metros cúbicos de agua. ¡Viva Tena! En la sesión solemne por los 457 años de fundación de Tena, también se anunció la construcción de una nueva terminal terrestre, el soterramiento de líneas eléctricas en la ciudad. También se condecoró a una decena de ciudadanos por su destacada labor para el desarrollo del cantón. Juan Sarmiento, Telediario. En los próximos días, Ecuador TV estrena Tierra y Mar, un nuevo concepto informativo que invita a toda la ciudadanía a conocer de cerca el trabajo y la vida en el campo ecuatoriano. ¡Carajo, compadre! ¡Qué inspirancia la suya, oiga!
La labor y belleza de la mujer de campo está representada en Jacinta, una comadre que identifica a este estereotipo femenino de lucha y trabajo de la zona rural. Los medios públicos es una manera pues de unir y congregar y estar siempre más junticos, pues no, para estar mejor informados. El hombre que labra la tierra también tiene su espacio y se sentirá identificado como ese jefe de hogar que provee para su casa con el trabajo de sus manos. Con todos los antecedentes y todos los programas actuales que se necesitan conocer para ir desarrollándose como un ente humano en nuestra sociedad. Tierra y Mar surge con una nueva temática con muchos componentes culturales que identifican cada rincón del Ecuador. Es un programa que abarca algunas aristas, distintas aristas para iniciar con motivación todas las mañanas. Además, la iniciativa trasciende a los lectores ya que también contará con una revista semanal. Es un espacio para el productor. Recibimos las cosas, los comemos todos los días, lo consumimos a diario, pero no sabemos a dónde proviene. A nuestro agricultor ecuatoriano con esta actitud. Un espacio que cuenta con el grupo de los compadres para ofrecer entretenimiento en esta nueva propuesta informativa que hace un justo reconocimiento al agroecuatoriano. Barajo, Fortunato, oiga, trabajamos siempre unidos con esfuerzo y gran tesón. Somos los medios públicos, radio, prensa y televisión. Guadalupe Ayoví, Telediario. Porque es de la verdad. Todos invitados entonces a ver este nuevo programa y con el fin de promover el turismo en el puerto principal, el municipio de Guayaquil organizó una verbena bailable para turistas nacionales y extranjeros en el Parque de las Iguanas, centro de la ciudad. Si hoy te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Con buena música y al aire libre, los asistentes a la Conferencia Mundial de las Orquídeas pudieron disfrutar de una velada en el Parque Seminario, más conocido como el Parque de las Iguanas, en el centro de Guayaquil. La verbena organizada por el municipio de la ciudad acogió a turistas que llegaron de todas partes del mundo. Además de diversión, los visitantes degustaron de lo mejor de la gastronomía ecuatoriana. Una oportunidad para disfrutar de la camaradería e impulsar el turismo en la urbe porteña. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y otro aporte cultural, más de 20.000 personas se dieron cita a la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en el Centro de Convenciones Bicentenario en Quito. Este espacio de cultura estará abierto hasta el próximo domingo. Lleve a sus hijos. Más de 70 stands de expositores con cientos de libros de diversos géneros literarios le esperan en la 10ª Feria Internacional del Libro que le impulsa el Ministerio de Cultura. La oferta en libros es muy novedosa, los descuentos son llamativos. 22 escritores internacionales, así como más de 40 nacionales, exhibirán sus obras y participarán de conferencias. Van a conversar sobre el mundo y el universo del libro, cómo descubrirnos, cómo vernos a través de la lectura. Los más pequeños también tienen su espacio en el pabellón infantil, en donde a través de dinámicas y actividades se fomenta la lectura. Buenas tardes, bienvenidos. Con el objetivo de que los niños o adultos participen e interactúen entre ellos y también amplíen su vocabulario. Además se podrán encontrar libros de realidad virtual. Todos los libros funcionan para colorear. Interactúa virtualmente, es 4D el libro. Un espacio que une a las personas con el arte de la escritura. Una buena iniciativa para fomentar la lectura. Es muy interesante por lo que podemos también interactuar con los autores. La feria estará abierta hasta el domingo 19 de noviembre de 9 de la mañana a 20 horas. El ingreso es gratuito. Olga Velasco, Telediario. Un espacio que debe ser aprovechado. Tuve la oportunidad de estar el anterior fin de semana por ahí y hay un espacio dedicado a la provincia de Manabí que es la invitada especial en esta ocasión. Hay algunas publicaciones de autores internacionales y nacionales, pero principalmente se han dedicado a los niños. Hay muy buena literatura que los niños pueden aprender para no tener que recibir esto como una obligación, sino que se haga un hábito, una costumbre. Así son estrategias y mecanismos que, como bien tú dices, se implementan desde casa también, ¿no? Regalar un libro también es muy bueno y de hecho hay muchos manavitas donde han encontrado este espacio. Intriago es uno de ellos que también ha podido presentar su libro y muy orgulloso, por supuesto, de nuestros escritores manavitas. Y de hecho te comento que sería algo muy bueno replicar entre grupos de amigos al principio, entre grupos de familias. Por ejemplo, en Europa se estila un día en el cual regalas un libro
libro y una flor. Lo hayas leído, sea nuevo, sea usado, pero esto te incentiva muchísimo. Así que cada uno escoger cuál sería su temática, ¿no? El drama, la novela, rosa, en fin. Estuve conversando con Ramiro Díaz, que estuvo a propósito en la inauguración de este relanzamiento de los medios públicos, y él me decía que encontró un libro de mitología que hay que cargarlo entre 2 personas y apenas le costó $30. Así que hay muy buenos precios, hay variedad, dependiendo de los gustos, así que la invitación está hecha para que vayan. Así es, y si a ustedes les gusta viajar, lea, porque lea es exactamente la misma sensación de viajar, te lleva a los mejores lugares de la imaginación. Aquí finalizamos, muchísimas gracias por su compañía. Que pasen bien, buen provecho.